17:03, 28 grados la temperatura del momento, pero este veranillo, señor, señora, termina, porque atención, del jueves a viernes, 6 a 7 grados la mínima, Mercedes. Ya me tengo que preparar entonces psicológicamente para lo que va a ser el retorno del invierno crudo y duro. Tenemos información de último momento con Raúl Ogarina. Adelante contigo. ¿Cómo te va, Mercedes? Saludos para Aníbal y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca del hecho del fallecimiento de una ciudadana uruguaya esta mañana en el barrio industrial de San Lorenzo. Ella fue identificada como Alba Eulogia Rodríguez de Michalac, de 59 años, y hay un sospechoso detenido y 2 personas aprehendidas. Y para conocer más acerca del caso, se trata con nosotros el Oscar Cuevas. Vamos a ajustar la señal y volvemos contigo en minutos nada más. Se ve y se le escucha muy cortado. Sí, muy entrecortado sale. Mientras tanto, vamos rápido a los datos del tiempo para actualizar cómo se va a comportar. ¿Volvió la señal? Bueno, ahora sí, Raúl. Falsa alarma. Falsa alarma. Bueno, vamos a los datos. Decíamos la temperatura al momento 28 grados. La humedad 43%, soplamiento del este a 11 kilómetros por hora. Va a ir bajando la temperatura, no va a bajar mucho, 16 grados va a ser la temperatura mínima para mañana, en horas de la madrugada, al amanecer de mañana. A propósito, vamos al extendido que dice meteorología. Tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes y lastimosamente muchas de ellas sangrientas, ¿verdad? Para mañana martes, decíamos, la temperatura 16, la máxima 29. Cielo parcialmente nublado. Para el miércoles ya se anuncian va a llover, lluvias dispersas, 18 la mínima, 27 la máxima. El miércoles está soportable, pero el jueves ya nuevamente lluvias dispersas. La temperatura mínima ya es de 10, la máxima 16 nomás, ojo, Y el viernes día soleado, espléndido, mínima 7, la máxima 18. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. El dólar en la compra bajó, al igual que a la venta. Raro, que abra un lunes ya en baja. 7.450, 7.650. Para el euro, que se mantiene en la compra, 8.900, en la venta, 9.400. El peso argentino se mantiene en la compra, 5 guaraníes, en la venta, 6 guaraníes. Y el real en la compra se mantiene, al igual que en la venta, 1.320, 1.400. Vamos a empezar hablando justamente de Tío Rico, porque su defensa, hablamos de la de Miguel Insfrán Galeano, solicitó al Tribunal de Sentencia la división del juicio oral. Es a los efectos de que primero se determine la reprochabilidad de los acusados y en su caso, posteriormente, los años de pena que corresponda aplicar. La diligencia se desarrolla con la participación vía telemática de los principales acusados y se encuentra en una primera etapa, en una etapa inicial. El juez José Armando Mendoza, de hecho, se ratificó en dictar la prisión preventiva de Franco Antonio Acosta Céspedes, que aparece como el dueño de la farmacia en donde se habría comercializado medicamentos abortivos. Al procesado y en prisión por el feminicidio del adolescente de Caguazú, María Fernanda Benítez. Recordemos ese caso, el joven supuestamente habría sido quien le habría vendido en 2 ocasiones la medicación que aparentemente fue utilizada por la joven para provocar este aborto. Se ratificó entonces el juez en la prisión preventiva, porque había solicitado arresto domiciliario.
Sala Penal de la Corte confirmó una decisión del Tribunal de Apelación que ya había rechazado un pedido de pericia contable que planteó en su momento la defensa de Delia Carjallo de González, la esposa del hoy condenado a 15 años de cárcel por usura, el señor Ramón González Daer. La mujer soporta una acusación por lavado de dinero fruto de la usura. La Fiscalía requiere juicio oral y público. El fiscal Silvio Corbetta pidió que se revoquen las medidas alternativas y se decrete la prisión preventiva para 2 de los acusados por un hecho de corrupción que tiene como principal procesada a la intendenta de Quequegó, Patricia Corbalán, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego. El pedido de prisión es por una nueva recusación presentada en contra del juez Humberto Tazú y que derivó en una nueva suspensión de la audiencia preliminar. La Fiscalía acusó en este caso por un daño patrimonial de 1.100 millones de guaraníes. El Senado convocó al presidente del Instituto de Previsión Social, esto ante la preocupante situación financiera del fondo jubilatorio que tiene IPS. El señor Jorge Brites va a tener que asistir, al igual que los 5 miembros del Consejo de Administración, para una audiencia el próximo 28 de julio. Entre las críticas que propiciaron la iniciativa se encuentra el uso de las rentas de las inversiones de IPS para cubrir el déficit, de hecho que eso se hizo el mes pasado, originado en parte por el aumento del haber jubilatorio mínimo entre los años 2020 y 2021. Este miércoles 16 entra en vigencia la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, de acuerdo a lo confirmado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía conforme a la Constitución Nacional, como ser el legislativo, el judicial, las universidades nacionales y las municipalidades. Cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Igualmente, reconoce la vigencia de las carreras especiales, como ser la judicial, la diplomática y la consular, la docente en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras que se regirán por sus propias normas. Pero hay que decir que hoy se presentaron en realidad acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley que establece la carrera pública, el servicio civil. La Cámara de Diputados incluyó como primer punto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, por ciento del día de mañana, el proyecto de ley que regula la seguridad de prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio. O sea, las aplicaciones para llevarte, traerte a algún lado, o el delivery, como se conoce. Esto finalmente se resolvió, la inclusión luego de las seguidillas de episodios que se tienen en contra de trabajadores de este rubro principalmente, que se ven sumamente vulnerables. La iniciativa plantea establecer requisitos mínimos para garantizar la identificación real de los usuarios y los trabajadores de plataformas digitales, no solo de servicios de repartos, sino también de plataformas móviles. Pese a la urgencia, está en duda si se puede obtener la media sanción, puesto que ya cuenta con dictamen de algunas de las comisiones, pero todavía se tiene que revisar. Lo cierto y concreto es que hay demasiados detalles a controlar en cuanto a la seguridad y la certificación de identidad de estas plataformas, porque cualquiera puede habilitar una cuenta, inclusive no solamente aquel que solicita el servicio, aquel que presta el servicio también
tiende a engañar al usuario. ¿Cuántas veces pedimos pasa si- un auto y te aparece otra persona, te aparece no- otro auto inclusive? O si no, Mercedes, pedí un delivery de comida y te aparece, vos le abrís el portón, la puerta de tu casa y puede aprovechar esa circunstancia para meterse dentro Correcto. de tu vivienda, ¿verdad? Así mismo. Como los otros episodios que vimos de jóvenes que son asesinados, ¿verdad? Que piden teléfonos de alta gama, que piden artículos electrónicos que salen 15, 20 millones de guaraníes, tienen que llevar por delivery a zonas que son muy, muy peligrosas, inclusive consideradas como rojas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se va a debatir, se va a tratar en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación presentada por la Fiscalía en contra del ex titular, en contra del expresidente del Senado, Pastor Soria, y de otras 10 personas indicadas de haber integrado una estructura de coima y extorsión para el otorgamiento de los certificados fitosanitarios, AFIDIS, que son utilizados para la importación de hortalizas. Los procesados son convocados a partir del lunes siguiente, desde el lunes 18 hasta el 25 de julio, para la imposición de medidas cautelares. Un devastador incendio realmente arrasó el centro de vida asistida Gabriel House en Fall River, en Massachusetts, dejando un saldo de 9 muertos y al menos 30 heridos. Las llamas atraparon a varios residentes, algunos de los cuales pedían ayuda, mientras los bomberos y la policía rompían las puertas y las ventanas para rescatarlos. Lastimosamente, muchos tenían problemas de movilidad, no podían salir por sus propios medios. El siniestro, cuya causa aún se investiga, movilizó a más de 50 bomberos, incluidos 30 que estaban fuera de servicio, pero que fueron a auxiliar ante el llamado. De hecho, que generó un momento de mucha angustia entre los familiares. Las autoridades estatales, incluida la misma gobernadora, Maura Healey, calificó el hecho como una verdadera tragedia y agradeció el heroísmo del personal de emergencias, cuya intención salvó numerosas vidas. Reitero, es un asilo de ancianos principalmente, o de personas con discapacidad que no podían salir por sus propios medios, que no tenían la capacidad de evacuar el lugar rápidamente, y muchos inclusive arriesgaron su vida ingresando en zonas que no eran seguras porque los pisos de arriba podrían desmoronarse, e ingresaron de todas maneras para poder sacar a los ancianitos. Es muy triste este caso, involucra a una preadolescente de solamente 13 años, quien estaba embarazada y debía acudir al hospital para su parto por cesárea, por cierto. La semana pasada ella se sintió mal. Mañana supuestamente tenía que nacer el bebé si todo seguía según lo planeado. Pero la semana pasada ella se sintió mal y se desmayó. Sus familiares la trasladaron al Hospital General en Santa Rosa de la Guaradú en estado inconsciente, donde en un procedimiento sacaron al bebé, mientras la menor quedó en terapia intensiva. Pero después se complicó su situación y ella termina falleciendo. Su bebé, de sexo femenino, se encuentra en buen estado. El embarazo estaba prácticamente a término. La preadolescente de 13 años había quedado embarazada producto supuestamente también de un abuso sexual que se registró en el predio de una institución educativa en una zona rural en el distrito de Santa Rosa de la Guaradú. El autor habría sido detenido meses atrás después de la denuncia que hicieron los familiares y se encuentra recluido en este momento. Triste final para esta pequeña de 13 años. Fue martes y hoy
terapia. Es un GPP operación y que directo terapia, un tubo en quimioterapia y que tengo y ahora es porque han un viernes que yo voy y pepe y pete doctor que lo lleno antes más una supea otra pete doctora Ana y no y una agenda y que supuestamente este día nos está subiendo y que le enseña hoy o sea y pepe el tratamiento la estudio oye ureas y que ahora ya poca pa en el hospital vende y por ya ya poca privado de los primeros principios oye ya por paiste a fecha agenda y cheite hoy por una maite puri y orejas y que cuando de golpeteo pero a pescazo en el igual hay se coñan de hospital luego lo bomba eguasui que es la vida humana la hiporingo poja primer momento ore rollo guapaite se cual oye wea lo conseguí hacia lo mitad o sea ayudar a vivir la gente pero si sea familia moria jubia de baja pero se ayuda a la gente no falta y solo como yo ahora es y cuy tengo o sea es noticia me fui coger pillando hipotave México y lo llevó a la poja porque o sea hace ahora es como mañana a la poja que va por la lado todo la poja está o sea un poja que no se avisa pues que ya tu mamá se llevó a ver me conseguita la poja la hoja está eso es para ahora goro jiru eso acabo y la oye está la agua y la para pues y ahora no más hemos ahí jala para porque y cangue te dije ya o que hay un lando ya está la da y curi pero le me voy a hacer por si la me voy a hacer yo en esa pero y que me voy a hacer pues y te ha pilla y de alta moda vale informe bebé asa pues na tipo producto supuestamente de abuso pues ya sí señor peaja de producto de abuso la existencia la ñande está la ñande justicia no funciona porque te hago oye usar escuela ¿ves? UPI supuestamente la upitaja o sea la upitaja que va a subir y de 15 y afuera verla oye ya por la estudio fuera super entre la fiscal fuera cargo vejo fuera la fiscal mismo fuera mismo ore yo pude ore la ya eso fue que la ya por antes más que limpieza la humedad ya puede ir la se allí en que hemos habido pero ahora amenazado de mundo cárcel pero ya por cabo porque y 3 meses más a la peor en noviembre a la 3 meses más de Guasú y vengo ya a este y más que lo amo a que hago caso incluso una vez coña imputar curiosa o imputar su y que peas puede a pegoña ni es que fiscal ya es por eso como va a ver la plata que la vida humana y triste la olla pues y porque los jóvenes 2 meses que cárcel de tipo allá Olivera llegó más su y ya la como prensa rupive oye revoca llegó y tipo y que supuestamente con apetito en Jajina Concepción de cárcel pero usted la cree ya porque el año de justicia ya todo es vendido ya unas penas ya estamos la pechiste pero el año de justicia plata antes de hacer el año de autoridad escuelas fiscales jugué a la unidad baja la derecho ya después de ya oye pisotea para el tema Ismael lo doy morínigo vea ¿Acaso a mí lo que me toca en realidad es una investigación, ¿verdad?, sobre el hecho de supuesto hecho de abuso, ¿verdad?, que había sufrido la menor de edad. ¿Verdad? Nosotros habíamos imputado a una persona ya por ese hecho. En el mismo se encuentra en la penitenciaría y está a espera de la audiencia preliminar, ¿verdad? A fin de elevar, creemos de esta parte que tenemos con todos los elementos, ¿verdad?, y mucho más ahora que se agravó con el tema de la muerte, ¿verdad? Porque creo entender una de las informaciones es que también por el estado de niña, ¿verdad?, no está tampoco con las condiciones físicas, ¿verdad?, para una condición más delicada, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos una investigación fiscal que está en curso, está ya acusado a esta persona y está a espera de la audiencia preliminar. Nosotros solicitaremos la elevación del juicio oral, ¿verdad?, y público a fin de determinar la responsabilidad de esta persona, ¿verdad?, a través en su momento, ¿verdad?
La niña declaró en cámara Gesell. Sí, había declarado y había también sindicado al autor en aquel momento, ¿verdad? ¿Se había dado también a la fuerza eso? ¿En qué circunstancias se había dado el abuso, doctor, según la...? Según la información, era, si mal lo recuerdo, era deportista, jugaba fútbol y se encontraba en la cancha con él y creo que fue en esos momentos fue que ya había, o sea, en uno de esos días, uno de fines de semana, es lo que había ocurrido el hecho, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de mujeres embarazadas que tuvieron un trágico final. Este caso en Pedro Juan Caballero, una mujer en estado de gravidez fue encontrada muerta, calcinada, en una casa en construcción en la fracción El Mangal, barrio General Genes de Pedro Juan Caballero. La identidad de la mujer, Lucía Carolina Escobar Ortiz, quien tenía 5 meses de embarazo y que el año pasado ya había sido herida con un arma blanca por parte de un hombre y lastimosamente la mujer sería usuaria de drogas. Su pareja actual, Sergio Centurión, está recluido en una comisaría por un hecho de hurto ocurrido el pasado jueves y dijo que el sospechoso de la muerte de su pareja sería Jorge Armando Domínguez, quien habría actuado por venganza y que sería el padre del bebé que Lucía llevaba. Por el estado en que se encontraba el cuerpo totalmente carbonizado, fue muy poco los datos que podemos obtener de ellos. Lo que sí constatamos es que la misma también se encontraba gestante. Se pudo constatar la presencia de un feto de sexo femenino de entre 5 meses y medio a 6 meses y medio de gestación aproximadamente. Ahora, doctor, ¿se pudo corroborar si la misma habría sido calcinada ahí en el mismo lugar o fue calcinada, fue quemada a otro lado? Y eso por las condiciones del cadáver nosotros no pudimos determinar, por lo que el mismo va a ser trasladado a la morgue, la morgue judicial de Asunción para la autopsia correspondiente y para la identificación de la misma. Otro llega la chica con Mba'ére Sergio de acusante la de según el cual la sesión nunca de cuál más para la serie De besado ya tía vuelve cuñada. Porque se besaba señor Nos hablamos de un tendem para la ya. Sigo me la no más que de lejos sí. Ese sí que no iba a ver. A lo que vive viernes en la veja. Dice no tiene para plata, ese me dice mío. O sea, yo te me viendo agora es. La cuñaje va son de allá. Sí, güey. No sé allá. No peor, más que tiene la idea. Amba él debe pensar ya poco mejor. Ya, usted me con la luz cuál. Nunca tú me la. Alguna cosa bien. Pero nunca no tiene problemas de disco aéreo pero año 10. No, peñale. O yo sin saber, tú para allá por ni denuncia con yo no sin saber. O usé la noticia ahí se ya ahí que antes les ayudaba por un día de ahí pues a una celenda de curihan do hija upeo donde me la noticia la foto de mala sacar si que hacer con la sentido la sabe a veces la pena de regalo se te cuento viernes viernes donde visitar no se visita hacer regalo la cuenta no ya se tipo un será viernes de mes la cuenta viernes para o pensa un jogo o peo gripe pujare je se lenda o se galletita yo te viene pujare je o peo o dice amor no te sabes descansar dice bueno, entonces de cansado yo pujare voy yo a las 7 dice a veces a las 7 a ponerse Yahoo como contigo se la ve a no se viendo hija porque caro tema a ver de guardia lo recuerdo porque se ande con foto cuál dice que fue pasa con foto yo dice mañana la foto le a mañana dice hermano y me dice hermano dice que cuñada dice oye me dice cuñada de Guasú dice mañana hacerle se cuál y cuál es hacerla de otro y cuál conocer yo me imagino si la noticia de que pedimos pues coño en 10 Sergio de Pedro Galino. La siguiente información nos lleva hasta el departamento de Itapúa en un choque gravísimo frontal entre un camión de gran porte y un automóvil. Lastimosamente hubo una víctima fatal.
choque fue de manera frontal entre este tracto camión que luego volcó y este automóvil cuyo conductor lastimosamente perdió la vida a consecuencia de las terribles lesiones. Las verdaderas circunstancias se están investigando, pero según la versión del camionero, él mismo había desviado a un motociclista que realizó una maniobra indebida y posteriormente chocó el automóvil en cuestión. Sí, lastimosamente, nuevamente, la ruta se cobra una vida, en este caso en un accidente con derivación fatal. Choque de un camión semirremolque contra, en este caso, un automóvil. El conductor del automóvil lastimosamente es el que pierde la vida en este caso. Según manifestaciones del conductor del camión de gran porte, había esquivado a un motociclista saliendo de su carril, invadiendo el carril contrario, donde se produce el choque frontal entre el camión y en este caso el automóvil. Un choque bastante grave, fuerte. Y por lo que se ve, sí, porque el camión después del impacto llega a volcarse al costado, ya quedando sobre la franja de dominio. ¿Sería un tema encargado? Específicamente no quisiera faltarle la verdad en ese sentido, pero desconozco si estaba cargado o vacío, señor. El conductor fallecido es el señor Carlos Alberto Otero Ruiz Díaz. Según manifestación del interviniente, tiene su domicilio acá en la ciudad de Encarnación. Por supuesto, es en forma preliminar. De momento, este informe que yo tengo a mano acá, se procedió a realizar la prueba del cotejo al conductor del camión de gran porte, dando como resultado negativo. Choque de vehículos con desgracia personal fatal. Bueno, vamos a hablar de los descuentos irregulares en cuentas de salarios, por supuesto, a través del Banco Nacional de Fomento, están generando preocupación en sectores vinculados al sistema de jubilaciones del Estado. Se denuncia que se estarían realizando cobros sin el consentimiento de las personas, obviamente, afectando directamente los ingresos de los funcionarios públicos. Aquí hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con respecto a los descuentos de salario del funcionario público en general que realiza el Banco Nacional de Fomento. Porque resulta que todas estas cuentas que los funcionarios públicos reciben, o sea, el salario que reciben, el mecanismo de cómo cobran, de cómo reciben su salario, se establece a través del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que decide que lo cobran a través del Banco Nacional de Fomento. Y el Banco Nacional de Fomento tiene que respetar de que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial, no es la de un cliente común. La sugerencia que yo di a la comisión, después de haber trabajado 5 años en este tema, es de que necesariamente la directriz y los acuerdos tienen que partir desde el Ministerio de Economía. Estamos viendo que el director de jubilaciones está poniendo problemas. Y lo mismo estamos viendo también con el Banco de Fomento, donde todavía no recibimos una respuesta. Al Banco de Fomento sí le vamos a convocar a la gente, al presidente, al director del Banco de Fomento, a los directores del Banco de Fomento les vamos a invitar a una reunión. Y bueno, finalmente, si esto no se resuelve, hay que decir que estas entidades, particularmente la Dirección de Jubilaciones y el Banco de Fomento, están haciendo descuentos que no corresponden, están obstaculizando, están disponiendo sin autorización de dinero que no les pertenece, y eso es delito. Así que en su momento, si esto no se resuelve, la comisión va a tener que hacer denuncias penales. A propósito de la mafia de los pagarés, para mañana a las 8, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en realidad frente al Poder Judicial, se presentará un pedido de audiencia dirigido a los ministros de la Corte con el objetivo de abrir un canal de diálogo institucional sobre los graves prejuicios causados por embargos judiciales irregulares vinculados al esquema conocido como la mafia de los pagarés. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a exigir precisamente mañana durante la movilización? Y ni qué decir
si es que la Corte decide recibir a todas estas personas. Por ejemplo, una respuesta inmediata y efectiva a las víctimas de este esquema de cobros abusivos. Reclamar una investigación transparente y sin presiones, defender los derechos humanos fundamentales de las personas afectadas, incluyendo el acceso a salud, vivienda, alimentación y educación. Mañana entonces a las 8, movilización frente al Poder Judicial de parte de las personas afectadas por lo que conocemos hoy como la mafia de los pagares. Queremos compartir con ustedes la imagen de una joven que se encuentra desaparecida. Ella es Claudelina Montserrat Núñez. Tiene 16 años y desde el 9 de julio absolutamente nada se sabe de ella. Es de la zona de Upané, su familia está profundamente preocupada, así que para cualquiera que pueda aportar alguna información que lleve a su paradero, pueden comunicarse con Alicia Coronel al 0986-500-386. Cualquier dato puede ser clave. Ella es de constitución robusta, de estatura mediana, de cutis morena, de cabello encrespado, color negro. En el momento en el que se la vio por última vez tenía un pantalón negro de jeans, un abrigo con capucha color negro. Pasaron varios días y realmente es desesperante si es que ella también de manera voluntaria decidió salir de la casa, que por favor llame a sus familiares para despreocuparlos, para que ellos sepan que está bien y que se puede conversar para poder volver a casa. Y hoy, esta tarde, se realizó la autopsia a los cuerpos de las 3 mujeres muertas en Capiatá. A esta mujer de 36 años, a la madre de ella y como así también a la hija de tan solo 9 años de edad. El doctor Pablo Lemir describió de qué manera mataron tanto a la niña como a su madre, como también a la abuela. 12 años tenía ella, la abuela ya tenía más de 80 años. Y con esto, porque ya la fiscal interviniente confirmó que se trata de un triple feminicidio. Y desgraciadamente, con esta confirmación, con esta imputación que va a firmar la fiscal Alicia Fernández, entonces ya son 15 los casos de feminicidio en nuestro país en lo que va de este 2025, sin contar el cuerpo de la mujer encontrado en también la uruguaya y la que estaba embarazada también en Pedro Juan Caballero. Pero escuchemos lo que decía el doctor Pablo Lemir acerca del trabajo realizado esta tarde. Los resultados que tenemos en este momento, que ellos han informado, son de que tenemos 2 fallecimientos por traumatismo cráneoencefálico de tipo abierto. Esto implica que hubo una ruptura del cráneo por un elemento contundente con pérdida de masa encefálica. Este evento ocurrió específicamente en el caso de la menor y de la madre. Probablemente sí, o sea, a ver, es un elemento contundente. Lo que podemos decir nosotros es un elemento contundente y que tiene características redondeadas. Específicamente en el caso de la menor tiene características bien redondeadas porque está delimitado un orificio, por así decirlo, en el hueso. Y eso sí podría corresponder a un martillo, pero solamente la prueba criminalística de campo es la que va a poder determinar si el martillo tiene o no material hemático compatible con la niña. De todas maneras se ha tomado muestras de ADN de la nena, de tal manera de tener ADN de referencia. En el caso de la madre, como le había mencionado también, tiene un traumatismo cráneoencefálico abierto. Y en el caso de la señora, la mayor de 80 años, estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico cerrado, es decir, no hay
solución de continuidad del cráneo y por lo tanto no hay pérdida de masa encefálica. Lo que sí tenemos es que en este caso tenemos una fractura de base de cráneo. Eso implica también una muerte bastante más rápida, independientemente de que también ella tiene otras lesiones contusas en otras partes del cuerpo y específicamente me estoy refiriendo a múltiples fracturas torácicas. Es decir, estamos hablando de varios golpes. ¿Se puede presumir con qué arma blanca se hicieron estas? Arma contundente principalmente, independientemente de que también hay algunas lesiones aparentemente cortantes. Tienen características de ser lesiones contuso cortantes. Cuando hablamos de lesiones contuso cortantes nos estamos refiriendo a un elemento sólido, sin filo, que causa o que vence la elasticidad de la piel y se produce el desgarro de la piel. No es lo mismo que cortar. Tienes varias lesiones en la herida y tienes que tener en cuenta que acá hay una diferencial en los casos de la menor y de la madre. Es fractura de cráneo, es decir, la cantidad de energía empleada es mayor. O sea, puede ser que no haya tanta cantidad de lesiones en el tórax y todo ese tipo de cosas, pero hay más energía porque pudo fracturar el cráneo, ¿sí? Bueno, la descripción hecha entonces por el doctor Pablo Lemina acerca de la manera en que fueron asesinadas estas tres mujeres, la niña de 12, la mujer de 36 y la abuela de 80 años. Muchísima hazaña, realmente. Muy triste. Bueno, ¿qué más decía la fiscal Alicia Fernández? Investigar también el abuso sexual en niños porque hay signos inespecíficos, como bien lo mencionaban en la autopsia, no existen fisuras específicamente hablando, pero sí existe quizás unas lesiones, por lo que implica una investigación en lo que respecta al abuso sexual de niños. Lo que acabamos de ver es con respecto específicamente a lo que era lo que creíamos, ¿verdad?, que existía inicialmente, que era el tema del abuso sexual, y como dije, existen signos inespecíficos, es la palabra que me habían manifestado en su momento. Por esa razón, entonces, voy a abrir esa investigación con respecto al abuso sexual de niños. El doctor Lemir les va a poder explicar ya la parte técnica al respecto. Voy a investigar la causa como feminicidio y abuso sexual en niños. Con eso vamos a arrancar la investigación y la carátula provisoria, por decirlo de alguna forma. Los distintos objetos contundentes con los que aparentemente fueron ellos, o sea, de los que fueron utilizados para la comisión del hecho punible. En el caso de la niña habíamos levantado un jean que aparentemente fue utilizado para cometer el hecho, y en el caso de los otros, martillos y otras armas blancas. Y según había manifestado en su momento la forense cuando se hizo el levantamiento del cuerpo, llevaban muertos aproximadamente entre 14 y 18 horas. Entonces, pensamos que fue en la madrugada del domingo. Lo que sí manifestaron algunas personas es que habían constantes discusiones entre ellos, entre la pareja y el supuesto autor. ¿A la persona se le realizó una prueba de alcotés o narcotés? No, pero estoy pensando hacer extracciones a los efectos de tener también algún tipo de información al respecto. Bueno, vamos a hablar también de este otro caso anterior de intento de feminicidio en el que iban a ser víctimas una señora, su hija, por parte de este ataque brutal de la expareja de la mujer. Realmente en una estación de servicio se daba esta situación tan dramática. Finalmente, él estuvo prófugo varios días y pudieron detenerlo. Produjo la detención del ciudadano Diego Ramón Villalba en horas de la tarde del día de ayer, en horas del mediodía, mejor dicho, y en este momento ya se formuló imputación en contra del señor por los hechos punibles de homicidio doloso agravado con alevosía, expectativa apenas de 30 años en calidad de autor, en grado de tentativa. Es lo último que tenemos en este caso.
tentativa de homicidio ocurrió un domingo en horas de la madrugada, ¿verdad? Y bueno, el sábado en horas de la tarde, en horas de la mañana, el señor Diego Ramón Villalba se había apropiado de la motocicleta esta de la víctima, de la señora Silvina Monjes, la que resultó víctima, ¿verdad? De víctima, o sea, víctima más grave, digamos, pues hay dos víctimas, está Silvina, está su hija Belén Montserrat. Y a raíz de esta apropiación, la señora Silvina formuló denuncia en contra de este señor Villalba ante la comisaría, lo cual motivó el enojo de este señor, a raíz de lo cual él mismo habría perseguido o hostigado de una manera durante toda la noche de ese sábado a la señora Silvina Monje, a su pareja y a su hija, que estaban compartiendo momentos de esparcimiento, digamos, en distintos lugares de Quindío, ¿verdad? Se fueron a un lugar, fueron increpados, creo que ahí se le echó al señor Villalba, al imputado en este caso, y posteriormente por la calle nuevamente se cruzaron y volvió a proferir amenaza contra esta señora, a raíz de lo cual ellos decidieron irse hacia la zona de la estación de servicio de Calama, estación de servicio muy conocida en la zona de Quindío, al salir del pueblo. Y ahí nuevamente apareció el señor Villalba y tras una breve conversación así en forma imprevista agarró, y al acercarse totalmente por la víctima, desenfundó un puñal y con el que le propinó la estocada a esta señora y a su hija, ¿verdad? Eso es más o menos el relato. Lo nuevo también que tenemos en este caso es que la señora en este momento, la hija ya está alta, la hija Belén Montserrat, pero la señora sí internada, ¿verdad? Está internada y creo que se está haciendo colecta de sangre, todo para llevar. El gobierno prepara un paquete de leyes económicas, unas 7 más o menos, para atraer inversiones, facilitar exportaciones y modernizar el Estado. El presidente Santiago Peña se reunió con autoridades del Congreso y sus colaboradores del área de economía para definir los detalles. De leyes, bueno, yo todavía no vi ninguno, pero sí me preocupa inicialmente cuestiones como anunciar que la Senatur forme parte del Ministerio de Industria y Comercio. O sea, hay que ver los fundamentos. El achicamiento del Estado no se da por mera fusión de ministerios. De nada sirve decir discursivamente achicamos, fusionamos ministerios, metemos miles de operadores igual, no achicamos absolutamente nada y encima tenemos instituciones en peor funcionamiento que antes. Seguimos creciendo en deficiencia, en ineficiencia. Sí, el líder de la bancada oficialista informó que efectivamente van a presentar varios proyectos de leyes. El próximo lunes vendría el ministro de Economía a hacer la presentación oficial. Nosotros solicitamos de que se dé tiempo para que se pueda analizar porque son leyes eminentemente técnicas y que van a tener impacto en la ciudadanía. Entonces, ese es el pedido que le hicimos a los colegas del oficialismo, que no traten a tambor batiente como nos tienen acostumbrados, sino que podamos se dé un tiempo prudencial para analizar y socializar, por sobre todo con la ciudadanía, eso de cada proyecto, ¿verdad? Leyes tan importantes como el tema de transporte y otras que habla del tema de modificación del sistema de jubilación, ¿verdad? Eso no podemos nosotros a las apuradas tratar. ¿Cuándo se va a recibir concretamente ese paquete de proyectos? Vendría el ministro de Economía el próximo lunes a presentar acá en mesa directiva. ¿Él personalmente va a traer el...? Es lo que nos dijeron. ¿Habría posibilidades de dar acompañamiento? Senador, desde la oposición, digo, ¿qué análisis están haciendo? Siempre y cuando sea en favor de la ciudadanía, nosotros vamos a acompañar. Bueno, el presidente nos informó un paquete de 8 leyes que serían presentadas la próxima semana aquí en el Congreso, entre los cuales como punto número 1 se encuentra la ley de transporte y otras que tuvo una explicación de cada una en forma general, pero esos proyectos van a ser presentados aquí en el Congreso. Les hemos informado
a los colegas de cómo van a ser presentados esos proyectos de ley. Una parte en la Cámara de Diputados y otra parte en la Cámara de Senadores. ¿Se va a dar celeridad o van a escuchar a la oposición? Porque recién Evelyn ya lo decía, nosotros pedimos que no atropellen y que no aprueben a tambor batiente estos proyectos. Todos los proyectos van a ser remitidos a comisiones y estudiados acabadamente. Una vez concluidos esos estudios, seguramente vamos a llevarlo a la plenaria. ¿Se va a permitir un amplio debate en torno a cada proyecto entonces? En cada proyecto vamos a tener un amplio debate. Ofertas increíbles por el aniversario en Bristol y por supuesto haciendo una compra. Están llevando un regalo, una cuota de regalo para la siguiente compra. Esta cama somier Paraná convencional, 18 cuotas, están solo 79.000 guaraníes nada más. Y por supuesto pueden ganarse también una fabulosa camioneta Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La tarde, los componentes del CODI, del Comando de Operaciones de Defensa Interna y de la FTC ofrecieron una conferencia de prensa acerca de todo lo que encontraron en el campamento del EPP, en la cordillera del Maracayú. Impresionante. Departamento... ¿Tenemos imágenes del campamento? De la cordillera, perdón, de Canindeyú, digo. Sí. Donde finalmente se confirmó la muerte de Rubén Darío López Fernández, alias Loro, considerado uno de los más sanguinarios integrantes de esta organización criminal. Había ingresado, ahí está la fotografía de él, había ingresado en el 2012, se lo apresó, como logístico primeramente, se lo apresó, en el 2023 se escapó de la cárcel regional de Concepción junto a otros 2 integrantes del PCC. Y a su paso habían matado a un guardia penitenciario. Y desde ese momento ya se adentró a los montes. Él tiene que ver también con ese ataque a la comisaría, ¿te acuerdas? Sí, se le atribuyen varios asesinatos, al menos 15 hablan los investigadores. Y vayamos al plano completo de todo lo que encontraron. Impresionante todo lo que había en ese campamento, sí, que fíjense. Hasta yo te diría, no era tan improvisado. No, estaban todos. Fíjense, el arma que tenía, numerosas armas, radios de comunicación bastante modernos. Sí. Tenía consigo, fíjense lo que es. Y se confirmó su fallecimiento. El cuerpo lo están trayendo aquí a Asunción. Para hacer la autopsia. Sí. Fíjense, eso que sería como... El amarillo es un generador para acoplar. Generador, para hacer soldadura. En fin, de todo encontraron. Uniformes, anotaciones, libros, computadoras, de todo. Se dijo también que una mujer fue herida, e incluso muerta, que se trataría de Magna Mesa, pero ese extremo no pudo ser confirmado por las autoridades, por supuesto, porque aparentemente uno de los agentes intervinientes dijo, yo le di a Magna Mesa, yo la vi caer. Y que ahí vino Rubén Darío López Fernández, alias Loro, como para arrastrarla, llevarla. Auxiliarla, y ahí él recibe los disparos letales. Y termina cayendo él, abatido. Bueno, y probablemente después hubo un retroceso, un repliegue de las fuerzas de seguridad, porque uno de ellos fue herido también. Se trata del suboficial Aníbal Alfonso Frutos, de 36 años, quien ahora ya está fuera de peligro. Y ese repliegue habría sido aprovechado para llevar el cuerpo de Magna Mesa, que probablemente no estaba muerta, y la llevaron. Y hicieron de vuelta hoy una búsqueda y no pudieron localizar. Rastros de sangre se encontraron, sí. Pero después esos rastros desaparecieron. Vamos a escuchar lo que decían los intervinientes. Esta operación surge de febrero del 2024 por medio de una operación de inteligencia que estamos realizando todos los días con el Batallón de Inteligencia Militar, donde informamos en su momento, en febrero del 2024, que nosotros identificamos a LPP dentro de la reserva en Maracayú. Desde ese momento y más de un año, todos los días, elementos tácticos estaban siendo infiltrados y estaban buscando, de acuerdo a un trabajo de análisis profundo que estábamos haciendo en la administración de la fuente humana, en la administración de la fuente técnica de señales. Realmente, como les dije, todos los días se estaban haciendo. Nosotros nos dimos cuenta que hubo un decrecimiento importante en el MP.
en estos últimos 6 años y más en estos 2 años donde nosotros pensamos que después de la muerte de Osvaldo Villalba, este grupo se podía haber fortalecido trayendo nuevos integrantes. Después de lo que nosotros pudimos encontrar ahora y con todas las evidencias y con lo que se van a analizar de ahora en adelante otra vez, podemos decir que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento para el posicionamiento de lo que para qué ellos se crearon y formaron, ¿verdad? Nos instalamos acá en Canindeyú ya en abril del 2024. Esto ya era una proyección que se venía planificando ante análisis de inteligencia de la presencia del EPP en este sector. Eso se materializó puntualmente el 3 de mayo pasado con el atentado que ellos han realizado en la subcomisaría de Huirarobanaí. Independientemente a la incredulidad de los lugareños de que el EPP podrían estar operando en el sector. Ahora bien, este es un punto muy importante, porque el 3 de mayo fue el punto de inflexión para que la Fuerza Tarea Conjunta, en relación a ese evento que sucedió, ¿verdad? Antes que nada por directiva del comandante en jefe se intensificaron las acciones. Nosotros hasta hoy día tenemos patrullando la reserva del Maracayú en búsqueda del EPP, más de 5.000 hectáreas. Así que producto de esas patrullas de reconocimiento y combate van saltando datos que los agentes de inteligencia van profundizando y lo convierten en producto de su análisis de inteligencia. Entonces ellos sacan una conclusión, hacen una propuesta operacional y es ahí donde cae en el campo operativo. Lógicamente nos queda todavía por agarrar o ponerlo ante la justicia a lo que es al líder principal, también a la compañera de este líder, que es la señora Villalba, y estarían rondando orgánicamente ellos, como son un clan familiar, no más de 6, 8 máximo estarían. ¿Estarían todos acá? Están todavía, porque los operativos continúan. Los operativos continúan. ¿Y se confirma su presencia aquí? Totalmente. Podemos decir, que confirmamos la migración de ellos de la zona de confort que estaban allá en el sector de Cerro Guazú. Pero ojo, eso es importante mencionar, no es descartable que una célula de ellos también estén operando todavía en aquel sector y que puedan hacer cualquier tipo de atentado, pero también tenemos elementos de maniobra y combate que están operando para contrarrestar ese tipo de actividad de ellos en aquel sector. ¿Se confirma que hay heridos del otro bando? Es evidente por la potencia de fuego y el poder relativo de combate desde las fuerzas intervinientes contra ellos, evidentemente que no solamente un abatido pudo haber. Como les mencioné, los operativos continúan, tenemos canes de guerra que están haciendo los rastreos apropiados ¿verdad? Tenemos que destacar la pericia de los mismos en los bosques. Disculpen el guaraní y vale, ¿verdad? Eso hay que destacar, pero hay que considerar también los años que vienen ya viviendo en los bosques, ¿verdad? Entonces, pero los operativos continúan y estamos detrás de probables heridos. No es descartable. Un personal policial, si bien estaba en su día libre, lo que hizo es reprochable. Esto pasaba en una discoteca, él llegaba durante el fin de semana, plena zona céntrica de Ciudad del Este. Reitero, policía que se encontraba en su día libre y que termina disparando contra la fachada de una discoteca luego de que le hayan invitado a que se retire del lugar. Supuestamente él presta servicios en la dirección de policía de Caaguazú. Yo disculpa a los vecinos, son situaciones que se escapan de nuestras manos. Lamentablemente estamos en un país donde existen varios tipos de personas, ¿verdad? Donde son personas desubicadas, personas malvivientes. Y en este caso fuimos víctimas de un policía, ¿verdad? Pasamos momentos de terror,
Lamentablemente hubo personas que recibieron vidrios por la cara al impactar la bala por una de las ventanas, y es muy triste realmente, ¿verdad? Pensamos a los personales de seguridad que vienen a exponer sus vidas, y ahí uno piensa y dice, ¿verdad? ¿Será que vale la pena realmente exponerse por un salario mínimo y saber que estamos en un país con mucha inseguridad? Y peor aún, un policía, ¿verdad? La forma que actuó, prácticamente fue un intento de homicidio ante mis personales de seguridad. ¿Qué iba a pasar si es que una de las balas impactaba en la vida de los personales de seguridad? Y hicimos la denuncia como corresponde, sindicándole al policía, ¿verdad? Gracias a las investigaciones pudimos identificarle, y esperemos también que las autoridades puedan hacer su parte, ¿verdad? Los de la fiscalía, y ojalá que haya justicia realmente, porque hubo 3 vidas a borde de la muerte, y es un hecho muy lamentable. Pasamos, como te dije, ¿verdad? Vuelvo a repetir, un momento de terror, de miedo, y es un hecho muy triste realmente, ¿verdad? En la zona céntrica de Ciudad del Este, un personal policial donde se le invitó a que salga de dicha discoteca, ¿verdad? Por lo que seguramente se ofendió por ese motivo, ¿verdad? Salió del local sin ningún problema, abordó su vehículo, y al pasar frente a dicho local efectuó 2-3 disparos por el mencionado local, acertando, ¿verdad? Algunas puertas del blinde que le pertenecía a este lugar. Según los datos que los datos que tenemos, o sea que está a cargo de la Dirección de Policía del Departamento de Caguazú, libre de servicio. Se pudo identificar este personal policial, donde ya fue comunicado todo bajo nota a la Fiscalía, también a asuntos internos de la policía, para que puedan tomar intervención. Yo creo que con el transcurrir de los días de esta semana ya va a tener ya algunos resultados, o se va a hacer llamado ya acá en la Fiscalía, especialmente la Fiscalía de Alto Paraná, para brindar declaración de lo que había pasado. 2 hermanos lastimosamente perdieron la vida después de un trágico accidente de tránsito. Este se registró durante el fin de semana en el distrito de Trinidad. Ambos viajaban en una motocicleta hasta que colisionaron violentamente con el conductor de esta camioneta que vemos en imágenes. El hombre de 23 años y el menor de 17 años desgraciadamente perdieron la vida de manera instantánea. De la noche ocurrió un accidente de tránsito con derivación fatal, choque de una camioneta contra una motocicleta sobre la ruta Sexta Juan León Mallorquín, kilómetro 35 de la localidad de Trinidad. Resultaron víctimas fatales el señor Altagracio Benítez Orue, paraguayo mayor de edad, quien se encontraba en compañía de su hermano menor de edad. Los mismos se encontraba al mando de una motocicleta de la marca Star color negro, así también un automóvil, una camioneta de la marca Kia, modelo Sportage color negro sin matrícula, quien estaba al mando del señor Michel Giomar Crom, paraguayo mayor de edad. ¿Cómo habrían sucedido los hechos, suboficial? Porque a juzgar por las imágenes se ve que fue bastante aparatoso. Sí, así mismo, el accidente ocurrió en forma frontal, según manifestó el conductor de la camioneta a los intervinientes que circulaba por la citada ruta. En momento dado, al alcanzar una curva, le sale al paso la motocicleta, chocando en forma frontal, y de cuya consecuencia se produjo el deceso de ambas personas. Ahora, el fallecimiento se dio de manera instantánea en el lugar del hecho. Así mismo, en el lugar del hecho, así también en el lugar del hecho acudió el agente fiscal abogado Meiji Udagawa, en compañía de la médica forense doctora Clides Núñez, quien es diagnosticado como probable causa de muerte de ambos occisos, politraumatismo grave. Este fin de semana, una avioneta Cessna partió del aeropuerto de Silvio Petirosi con destino a la estancia Ibel Paraguaya, una estancia que ocupa, por ejemplo, los municipios de Nueva Esperanza y Catuete.
en el departamento de Canindeyú. Esta avioneta llevaba una caja fuerte que pesa unos 250 kilos. Una caja fuerte totalmente embalada. Ahí se ve, totalmente embalada. Nueva, impecable. Nuevita. Aterrizó el avión allá en el establecimiento Ibel Paraguaya y dicen los pilotos que fueron encañonados y secuestrados y los secuestradores les dijeron que sean llevados a Bolivia. Con la caja fuerte. Con la caja fuerte. O sea, se paseó la caja fuerte por todo. Iban ya volando unos 30 minutos cuando el piloto le dice a los secuestradores, supuestamente, con el combustible que tenemos no llegamos a Bolivia. Bueno, le dijeron, en Loma Plata podemos reabastecernos. Sí. Pero finalmente terminaron en que quedó. Casapa. Ya. Sí. Estar yendo hacia el Pero norte. eso te iba a decir. Vinieron hacia el sur. Opuesto. Y bajó el avión. Y estaban ahí los pilotos, los secuestradores supuestamente, y los vecinos ya otra vez pispando. Acá hay algo raro. Llamó a la policía. Cuando ya llegó la policía, bueno, uno de ellos corrió y fue detenido un hombre, uno de los supuestos secuestradores de 77 años. ¿Por qué? ¿Por qué tu sorpresa? No, pero porque parece sacada una historia así un poco Sí, tirada de los Newton pelos. Sergio Díaz Doni fue el secuestrador de los pilotos tenía sí. 77 años, era un señor, un adulto mayor. Sí, bueno, pero después, entre 6 policías tuvieron que alzar la caja fuerte. Y era, esto tiene oro, esto tiene dólares, esto tiene cocaína. Al final, ¿qué pasó? Hoy se abrió la caja fuerte. Vacía. Ahora, espera, vamos por partes. El piloto o la tripulación de esa aeronave fue hasta la zona de Catueté, esa era la encomienda inicial, la caja fuerte dejar ahí. Y ahí no los recibió nadie. Y no, o sea, por lo menos ahí tenían que haber bajado, ¿verdad? No sé si se tenían que ser recibidos por alguien ahí, ¿verdad? Pero ese era el destino. Una caja fuerte nuevita, carísima, sale una fortuna esto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué quieren guardar en la caja fuerte? No sé, y ahí está, vacía la caja fuerte, después de que hubo tantas especulaciones. Bueno, realmente llamativo. Terminó la reunión tripartita entre empresarios, Viceministerio del Transporte y Dirección del Trabajo. Habla el director del Trabajo. El día viernes a las 12 horas, donde esperamos que estas conversaciones puedan tener un final feliz para que la ciudadanía esté lo menos afectada posible si es que se llega a hacer o no la medida de fuerza. ¿Cuál es el inconveniente que no les lleva todavía ahora a llegar a un acuerdo, viceministro? ¿Qué es lo que plantean ambas partes? Hay cuestiones que necesariamente tanto la CETRAPAN y UCETRAMA debe consultar con sus asociados. También el Viceministerio de Transporte tiene que arbitrar unos mecanismos, está dentro del ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también el ámbito del Ministerio de Economía. Hay cuestiones que tienen que ser trabajadas en estos días, por eso es que se declaró el cuarto intermedio para el día viernes a las 12 horas. Vamos a escuchar también a César Ruiz Díaz de CETRAPAM. ¿Confían todavía en el gobierno, presidente? Se ha declarado un cuarto intermedio para el viernes a las 12, de modo a ir quemando las etapas que nos corresponden tanto al sector privado como al Viceministerio de Transporte, y seguimos confiados en que podamos llegar a un buen entendimiento, a buenos términos, a fin de evitar de que esta situación siga afectando a más de 350.000 personas. ¿Qué hace diferente esta situación a las anteriores? Porque en algún momento habían dicho que perdieron la confianza en el gobierno porque no cumplían las promesas. ¿Qué cambia hoy con esta reunión, presidente? De que no estamos hablando solamente con un viceministerio, estamos hablando con el Ministerio del Trabajo, que ha creado una instancia de conciliación previa a la cual nos avenimos. Presidente, el ministro de Economía mencionó que ellos tienen el dinero para pagar el subsidio. En el hipotético caso de que se haga el desembolso, ¿ustedes destrabarían o levantarían el paro o ya no van a conceder estos puntos de los coeficientes? Todo puede suceder, pero tenemos que arribar a un acuerdo consensuado entre todas las partes. No todo es el desembolso del subsidio, hay otros puntos que tenemos que tener en cuenta. Usted particularmente mencionó en reiteradas ocasiones de que no tenía confianza más en el Viceministerio de Transporte y en esta gestión. Así lo dije. ¿Y continúa con esa postura? Mi pensamiento no cambió. ¿Y qué usted opina, viceministro, de eso? Bueno, para poco hablar bien a todos. Bueno, como lo mencionaba el viceministro de Trabajo,
Esta es una mesa para trabajar las discrepancias, es una mesa institucional establecida en nuestras normas, que son las mesas que nosotros siempre decimos que hay que recurrir, en este caso, en esta instancia. Hemos trabajado en los conceptos, el gremio presentó nuevamente los puntos que son de público conocimiento, ¿verdad? De los motivos por los cuales ellos decidieron, los dos gremios, UCETRAMA y CETRAPAN, por los cuales decidieron tener esta medida de paro. Nosotros volvimos a exhortar de que esta medida es desproporcionada y que hay mecanismos para trabajar que ya están establecidos, que son las mesas técnicas y otras institucionalidades. Declaramos en cuarto intermedio. Hay que evaluar todavía muchos elementos y yo creo que es sabio también el cuarto intermedio, porque esta es la primera reunión en este ámbito donde ahí los pareceres nos encontramos, y el viernes nuevamente al mediodía volveremos a trabajar en pos del levantamiento de este paro. No obstante, si esto no es posible, pero todavía hay la chance para llegar a esto el viernes, el plan de contingencia del gobierno que se va a dar a conocer también está en marcha. ¿Cómo lejos estamos cerca de un posible arreglo, viceministro? Yo siempre digo, el diálogo siempre que exista diálogo, vamos a estar cerca de los arreglos. Porque el objetivo final no es CETRAPAN, no es UCETRAMA, no es el Viceministerio de Transporte, es la gente. Y la gente tiene que saber que aquí estamos trabajando en esta mesa, en la mesa de presidencia para el plan de contingencia y en todo lo que hacemos en pos de su bienestar. Y ese es el norte que nos guía en todas las conversaciones, que la gente no tenga un impacto muy fuerte en su bienestar. ¿Qué tal a concretar este paro? ¿Van a estar tomando medidas judiciales ya que ustedes consideran del gobierno que esto es ilegal? Estamos trabajando para que este paro no se concrete. Si se llega a concretar el paro, creemos que eso no va a suceder, siempre esa es la esperanza porque estamos dialogando. Hay un plan de contingencia para que ningún ciudadano tenga prohibido la movilidad en los días de paro. Este plan de contingencia es la seguridad que le damos desde el gobierno. Hoy tuvimos una reunión con el presidente de la República, más de 10 entidades del Estado, y el presidente nos dio la instrucción de que ningún ciudadano tenga problema en su movilidad los días de paro. Eso si el paro se da. Pero pusieron sobre la mesa ustedes acá en esta reunión sobre la legalidad o no del paro y en caso de judicializar todo esto. No, esta no es la instancia para medir la legalidad de la medida. No, yo sé eso, pero ustedes indicaron que existe la posibilidad de judicializar el paro. Nosotros buscamos el consenso. Yo creo que hay buena voluntad de las partes, hay buena voluntad tanto de la CETRAPAN y UCETRAMA, y también una predisposición del Viceministerio de Transporte a arbitrar los mecanismos, y tenemos la confianza de que el día viernes, si se dan lo que estuvimos conversando, vamos a tener un resultado feliz y según la ciudadanía va a estar satisfecha por lo menos de no tener el inconveniente de no poder trasladarse los días 21, 22 y 23, pero hay condiciones que escapan o dependen de otras circunstancias, entonces por eso se decidió el cuarto intermedio. No quiero arriesgarme a hablar sobre legalidad o ilegalidad. Nosotros siempre pregonamos del Ministerio de Trabajo que hay un derecho constitucional establecido en el artículo 98, tanto para trabajadores y la patronal, de ir a una medida de fuerza, siempre y cuando eso se adecue dentro de las normativas legales. Viceministro, ¿conciliaron ustedes los números acá sobre el tema de subsidio? ¿Cuánto es lo que debe el gobierno? Porque suele haber diferencia en el monto de lo que dice CETRAPAN y de lo que dice el gobierno. ¿Conciliaron ahora esos números? No trabajamos con los números específicos de cuánto es, si es 3, 4, 8, no trabajamos ese tema específico. Lo que trabajamos es, y lo que el gobierno ya dijo antes inclusive de esto, que se va a honrar los compromisos de pago de los subsidios como se vino haciendo desde el inicio del gobierno, a pagar 6 meses de cuenta atrasada. Dicen 9, ustedes dicen 3, a veces dicen 7, ustedes, por eso. Este es el momento ya que están frente a frente. ¿Quién miente? No, lo que nosotros decimos desde el gobierno es que hay un decreto que establece la forma en pagar. Y ese decreto establece que la operativa se paga por mes vencido. Viceministro, ¿cuál de los 3 puntos, cuál es la tuerca que está más dura, viceministro? Si puedo hacer una valoración, porque yo creo que si pusieron todos los puntos, los gremios son todos importantes para ellos.
¿verdad? Si me atrevo a hacer una valoración. ¿Qué es lo que más está ahora mismo, digamos, complicando la y esa valoración también, por quizás los temas más recurrentes, son la actualización de las tarifas, ¿verdad? Y ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Y lo que digo respecto a la actualización de las tarifas es que existen mesas técnicas de diálogos técnicos donde las tarifas se actualizan y donde yo exhorté desde el primer día a que cualquier actualización, lo correcto es hacer un análisis, un estudio, y si corresponde actualizar, se va a actualizar. Es lo que vinimos haciendo. Quizás la velocidad del gremio dice que es muy lento todo esto, pero corresponde a un estudio, eso lo venimos diciendo. Así que si me preguntan el punto más difícil, de junio más del año complicado, pasado no se actualizaba esa tarifa según se trataba el viceministro. La tarifa tiene un proceso de actualización por ítem. Se actualizaron 12 componentes. Ya pasó más de un año. Quisiera terminar, ¿verdad? Porque es importante, eso es un tema bastante complejo y complicado, es importante hilar toda la idea. La tarifa se viene actualizando dinámicamente, permanentemente. Se actualizaron varios coeficientes. Se determinaron las tarifas técnicas que se pagan, hay un proceso de compensación, hay un proceso de tarifa promedio. Todo el mecanismo está establecido en un decreto, el decreto 7 y 10 de noviembre del 2023. Y seguimos trabajando en ese criterio. Ahora sí, es correcto, tuvimos una demora desde que comenzó este gobierno. Tuvimos una demora de un mes que fue pagado. Y fue pagado con una demora de 15 días. Tenemos una demora respecto a la operativa de mayo, y que ya se conversó, se dijo en forma pública por la ministra de Obras Públicas, por el ministro de Economía y Finanzas, y yo también le vengo reiterando al gremio que se va a pagar. Son inconvenientes. No es una voluntad de no pago, la voluntad de pago se demostró desde el inicio del gobierno, así que estamos en ese proceso. ¿Actualización de pasaje, aumento de pasaje, ministro? ¿Actualización de la tarifa, aumento de pasaje? En absoluto no es aumento de pasaje, una actualización de tarifa. Si hay un paro, viceministro, ¿el Estado qué infraestructura tiene o qué medio tiene para garantizar el transporte en el área metropolitana? Bueno, hoy tuvimos una reunión con varias instituciones del Estado, más de 10 instituciones convocadas por el presidente de la República. Él nos pidió garantizar la movilidad de la gente. Ya tenemos el plan, hoy le mostramos el plan al presidente, nos dio algunos elementos de ajuste y vamos a mostrar a la ciudadanía ese plan a más tardar el jueves. Pero van a sacar vehículo del Estado. Sin duda también forma parte del plan eso. Viceministro, ¿cuál es la tarea que lleva el gobierno después de esta reunión? ¿Qué tienen que traer para el viernes ustedes para cambiar las cosas? Lo que nosotros planteamos en esta reunión es que el Estado tiene la voluntad de honrar sus deudas y eso va a pasar. O sea, ¿se pagaría antes del viernes? Entendemos que eso va a ser así y estamos trabajando para eso, y eso manifestamos también aquí en la mesa. Y nuestra voluntad y nuestra tarea, y más allá de este paro... Bueno, Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, el viernes se pagaría el subsidio faltante, o una parte importante por lo menos. El viernes va a continuar esta reunión tripartita ahí en la Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo, cuarto intermedio hasta ese día. Y si por el lapso de 15 días pues se tienen que dar todas las reuniones según la ley. Sí, decía César Ruiz Díaz que cualquier cosa puede pasar, decía, sí, en referencia a un probable levantamiento del paro que está previsto para el siguiente lunes. Lo escucho mucho más moderado, flexible, sí, más moderado que aquella vez que anunciaron el paro y que era una decisión totalmente intransigente, ¿verdad? Pues no tenía... Incluso dijo, si no hay aumento, no se levanta el paro. Sí. Bueno, sigue hablando César Ruiz Díaz. Bueno, vamos a más adelante a hacer un resumen completo de lo que fue esta reunión, pero lo importante ya está, cuarto intermedio, y aparentemente están limando asperezas, están apartándose de las desavenencias marcadas en los últimos días. En la zona de Nanagua, la cantidad de hechos de inseguridad son realmente preocupantes, por eso los comerciantes se manifiestan exigiendo mayor seguridad. Llama la atención que en la mayoría de los casos, los sospechosos escapan fácilmente, cruzando inclusive comisarías y puestos de control. Salió corriendo fuertísimo un muchacho peticito gordito.
Y después le dije a mi hija, cerrá el portón. Y al cerrar este portón que está acá así, iba a llavear porque nosotros siempre mantenemos este llaveado. Sí. Entonces ella iba a llavear y ahí le llegó el muchacho. Le agarró de la mano así, de los dos lados le agarró. Viene el perro que nosotros tenemos grande de fila, entonces le salta ahí. Entonces él hace esta reacción. Porque yo me quedé ahí cuando ella se quedó, mi hija ahí. Porque ella no esperó que nosotros, lo que iba a pasar, porque no le llegó a ver cuando yo le he visto al muchacho. Entonces hace esta reacción, ese muchacho, cuando le iba a saltar el perro, ahí le soltó a ella. Y ahí tuvimos tiempo de correr. Al darme la vuelta a mirar, entonces yo dije que iba a romper todo el blinde que tengo en la puerta de blinde ahí. Empujó y ya entró ya luego de golpe y otro más. Y después yo ya no he visto, me fui corriendo y grito de aquí para allá con mis hijos. Y nos fuimos a la casa de los vecinos pidiendo auxilio, por favor, ayúdennos. Y empezaron a disparar. Yo escuché 6 tiros que hacían. Le dije a la hermana una de la iglesia también, entremos en tu casa porque no llegaron, no entraron, le dije. Y pero ella ya escuchó los gritos, ya escuchó ya luego, entonces ellos salieron también a ver qué pasaba. Y ahí entramos en su pieza, nos llaveamos todo y cerramos le dije para que apague la luz de afuera y ahí le controlamos. Ellos venían para todo, no era para una cosa que no te va a hacer nada. Vos ya en ese entonces te esperás de lo peor de esta gente porque tienen una mente... Sí, ya estos están todos preparados para muchas cosas. Gracias y por la misericordia de Dios estamos así, estamos vivos y estamos vivos. Gracias al Señor no nos pasó nada. Y también la reacción que tuvieron mis familias.